polluelos. En las clases de introducción a la materia les había dicho que hay dos temas del año pasado que es necesario recuperar, ¿sí? Para poder entender los temas de este año. Recuperar y profundizar. Los dos temas son embriología, o sea, parte de la UP3 de crecimiento y desarrollo del año pasado, y hormonas, parte de la UP6 de crecimiento y desarrollo. Embriología es necesario en dos UPs. En la primera UP, la UP1, para poder entender embriología genital del desarrollo del aparato reproductor, vos tenés que ver previamente la embriología general. Yo no te puedo decir, por ejemplo, yo no puedo arrancar diciéndote que el aparato reproductor se origina a partir del mesodermo intermedio de la región notocordal o gononefrótomo, etc. Si vos no sabés lo que es el mesodermo intermedio, no sabés lo que es la región notocordal, una idea de la embriología general tenés que tener para poder abordar la embriología especial. Pero además, en OP4, nosotros tenemos que profundizar. Porque, por ejemplo, nosotros el año pasado veíamos más o menos hasta la cuarta semana de desarrollo y todo lo demás muy por arriba. Pero ahora hay que ver en OP4 todo el embarazo, todas las modificaciones, hay que ver muy bien la placenta. Bueno, pero eso lo vamos a ver con OP4. Ahora, y para poder entender la embriología genital, les recupero dos clases de embriología general que vieron la UP3 de crecimiento y desarrollo. Aquellos que la hicieron conmigo, que hicieron la materia conmigo, bueno, la han visto, y los que no, bueno, se las presento por primera vez. Así que les traigo el pollo del año pasado para que les explique un poquito embriología general y así podamos ponernos a tono con lo que viene a partir de la segunda clase, que es embriología del aparato reproductor. Con respecto, entonces, a la embriología general, específicamente centrada en el inicio, digamos, en la fecundación, gentileza del Instituto Tejedor, lo que vamos a decir es lo siguiente. Con respecto a las generalidades, primero vamos a definir a la embriología como aquella ciencia que estudia el desarrollo del individuo durante el periodo de vida intrauterino, que es aquel que se extiende desde la fecundación hasta el parto, ¿sí? Se divide para su mejor estudio en tres etapas, son el periodo preembrionario, el embrionario y el fetal. Con respecto a los primeros dos periodos, si ustedes lo ven de los libros habituales que se utilizan, o los más tradicionales, que son el Langman y el Hipp, van a encontrar algunas diferencias. Por ejemplo, el periodo embrionario se extiende para el Langman durante la primera y segunda semana, pero para el Hipp se extiende desde la primera hasta la tercera. El conceptus en esta semana se llama disco embrionario por su forma, que es discoidal, plano, con una lámina en la primera semana, dos láminas bilaminar en la segunda, tres láminas trilaminar en la tercera, y en esta etapa ocurre la citohistogénesis, es decir, la formación de las primeras células y de los primeros tejidos. El segundo periodo es el periodo embrionario. Nosotros tomamos que el periodo preembrionario abarca la primera y la segunda, como dice Langman, el embrionario se extendería de la tercera hasta la octava. Si tomamos en cambio, como Hibb, que el periodo preembrionario o de disco embrionario se extiende de la primera hasta la tercera semana, el embrionario se extiende de la cuarta hasta la octava. En este periodo, el conceptus, o sea, el producto de la concepción, se denomina embrión, y en esta etapa ocurre la organogénesis. Bueno, ¿con qué criterio nos quedamos? En realidad los dos tienen su sustento, su fundamento. Algunos docentes tomarán el criterio de Hibb y otros el criterio de Langman. No son al azar, digamos, no es que no estén basados en un criterio, a eso me refiero. Por ejemplo, para Hibb, el periodo preembrionario se extiende de la primera hasta la tercera semana, porque como es el periodo de disco embrionario, el embrión tiene forma plana y discoidal de la primera hasta la tercera. Recién se cilindriza y adquiere como un volumen en la cuarta semana. Entonces, acá le daríamos la razón a Hibb en cuanto a que el periodo preembrionario o de disco embrionario tendría que abarcar la primera, la segunda y la tercera semana. En cambio, Langman sostiene que como el periodo embrionario es el periodo de la organogénesis y los órganos, algunos de ellos al menos, comienzan a desarrollarse en la tercera, como por ejemplo los órganos del sistema nervioso o los del aparato cardiovascular, esto justifica que el periodo embrionario, es decir, el de la organogénesis, comience en la tercera. Entonces, cada uno tiene su criterio, ambos son libros reconocidos, con que vos cites la fuente, donde vos decís que tal o cual periodo va de tal o cual, de tal fecha a tal fecha, está bien. ¿Sí? Finalmente, donde nadie tiene conflictos es con el periodo fetal. Para ambos autores, este se extiende de la 9ª semana hasta el parto. En el periodo fetal el concepto se llama feto, y en esta etapa ocurre la fisiogénesis, es decir, la mayoría de los órganos, aparatos y sistemas que se originaron en el periodo anterior, comienzan a funcionar. Algunos en forma primitiva, y su desarrollo se culminará después del nacimiento,
y otros ya en forma definitiva. Bueno, entonces, acá tenemos un esquema de los periodos. Fíjense que, por ejemplo, si tomamos las semanas, primera, segunda, tercera, después cuarta, quinta, sexta, octava y novena a la 38ª, cercana al parto, 266 días de gestación, nosotros tenemos que el periodo preembrionario abarcaría en este esquema las primeras 3 semanas. Como dice Gil, el embrionario iría de la cuarta hasta la octava y el fetal de la novena al final del embarazo. ¿Sí? Los procesos biológicos salientes, se produce la fecundación, el primer día de vida. En la primera semana el embrión se segmenta, es decir, se divide en varias células, pasa a ser de una célula que es huevo cigota a más de 100 células que tiene el blastocisto a fines de la primera semana. Se traslada o migra desde la trompa, que es donde se produce la fecundación, hasta el útero, que es donde se va a producir la implantación, y el nombre que recibe el embrión, el primer día es cigoto, y al final de la primera semana ya es blastocisto. En el medio pasa por el estadio de mórula. O sea que en la primera semana tenemos el huevo cigota, la mórula hacia el día 3, y el blastocisto hacia el día 5, 6 y 7. Bien, en la segunda semana se produce la cavitación. Si bien el blastocisto ya tiene una cavidad que es el blastocele, las cavidades características del embrión y del corion, que son la cavidad amniótica, el saco vitelino primario y luego el secundario, y la cavidad coriónica o celoma extraembrionario, se forman fundamentalmente en la segunda semana de desarrollo. Con respecto a la implantación, comienza la segunda, pero termina fundamentalmente en la tercera. En la segunda semana hablamos de disco bilaminar. En la tercera semana se da la gastrulación, que es el proceso mediante el cual se forma el disco germinativo trilaminar, se forma el mesodermo intraembrionario, y ya a fines de la tercera semana tengo 3 hojas germinativas, lo cual es esencial para los desarrollos ulteriores que vamos a dar de la embriología de los órganos. Se completa la implantación y bueno, el disco es trilaminar. Durante el periodo embrionario empiezan a desarrollarse los somitas, en realidad comienzan a fines de la tercera semana y se desarrollan durante toda la cuarta e inicio de la quinta semana, que son bloques de un tipo del mesodermo paraxil, que es una subdivisión del mesodermo de la tercera semana, que van a formar parte del sistema esquelético y otras estructuras. Se produce el plegamiento del embrión y su cilindrización, ya no es un disco, sino que es un embrión cilíndrico. Comienza la morfogénesis, o sea, la forma de los órganos, la organogénesis, la histogénesis se completa, la formación de los tejidos, y finalmente en el periodo fetal, que es cuando al producto de la fecundación ya lo llamamos feto, se produce el crecimiento corporal, se gana en peso, aumenta la talla del feto, comienzan, como dijimos antes, a funcionar la mayoría de los órganos hasta en la semana 38ª, o sea, los 266 días desde la fecundación, producir el nacimiento. Bueno, estas son las etapas de desarrollo brevemente descritas, después vamos a describir cada una de las semanas en particular. Un concepto de las generalidades de embriología que es muy importante es el de los agentes teratógenos. Terato es un prefijo que quiere decir monstruo, geno quiere decir originador. O sea, son los agentes físicos, químicos y biológicos que pueden originar monstruosidades fetales. Ojo que cuando hablo de monstruosidades no me refiero a pibes que nazcan con 2 cabezas, 3 ojos, o sea, con aspecto monstruoso. Una monstruosidad puede ser evidente externamente o puede ser una malformación interna. Cualquier malformación, tanto externa como interna, se llama monstruosidad fetal. Si el chico tiene una monstruosidad, nace con una monstruosidad externa o interna como consecuencia de la exposición de la mamá, de la mujer embarazada, a algún agente, a este agente que produjo o que desencadenó la monstruosidad, se lo llama teratógeno. Bueno, decíamos, bueno, acá la definición son aquellos capaces de causar malformaciones, y los tipos pueden ser físicos, por ejemplo, los rayos X. Una mujer embarazada no se puede sacar una radiografía, en el peor de los casos hace una ecografía con ultrasonido, pero las radiaciones ionizantes son teratogénicas. Después, agentes químicos como aquellos que tienen muchas drogas, y cuando hablo de drogas no solo drogas de abuso, como la cocaína, etcétera, sino también muchos medicamentos. La mujer embarazada, cuando tiene algún trastorno de la salud, por ejemplo, si requiere algo tan sencillo como un antibiótico, no se lo puede ir y comprar, si hay una prescripción médica, o si tiene en la casa uno que le quedó de prescripto por un médico, pero qué sé yo, cuando no estaba embarazada, volver a tomarlo ahora. Tiene que estar prescrito y supervisado por un médico porque muchos de ellos traen malformaciones en el embrión. Después, algunos virus, digamos, agentes biológicos tales como el virus de la rubéola o el parásito de la toxoplasmosis, también pueden provocar malformaciones en el embrión. Esto es muy importante, por eso le concluí el concepto con un INP.
porque esto lo suelen tomar mucho. El periodo de mayor susceptibilidad, o sea, de mayor sensibilidad a los agentes teratógenos, es el periodo embrionario. ¿Por qué? Porque es el periodo en el cual ocurre la organogénesis. Entonces, es mucho más fácil que yo afecte el desarrollo de los órganos cuando dichos órganos están formando, que no cuando ya se formaron. Acá tiene un esquema de eso que les estoy diciendo. Fíjense que, por ejemplo, el sistema nervioso central tiene su máxima sensibilidad entre la tercera y la 12ª semana. Es bastante extenso el periodo de alta sensibilidad. Pero el corazón es sensible en la tercera, cuarta, quinta y sexta, periodo embrionario. Los brazos en la cuarta, quinta, sexta, séptima, periodo embrionario. Los ojos hasta la octava, periodo embrionario. Las piernas hasta la séptima, periodo embrionario. Los dientes hasta la octava, periodo embrionario. El paladar también. Los genitales externos se extienden como el sistema nervioso hasta la 12ª, o sea, hasta parte del periodo fetal, y las orejas también. Quiere decir que acá tiene el periodo altamente sensible, en rosa, y el periodo menos sensible en amarillo. No digo insensible. Todo el embarazo es sensible. Durante todo el embarazo la mujer embarazada se tiene que cuidar de los agentes que ingiera. No se puede sacar una radiografía en ningún momento del embarazo y tiene que utilizar medicamentos con prescripción médica durante todo el embarazo. Y hacer profilaxis contra las enfermedades infecciosas durante todo el embarazo. Pero, sin dudas, el periodo más sensible es el periodo embrionario, que sería el segundo mes del embarazo. Bueno, vamos a analizar los pasos previos a la fecundación. Estos son la espermatogénesis, la ovogénesis, la maduración de los espermatozoides, su almacenamiento, la eyaculación, la ovulación y la capacitación de los espermatozoides eyaculados en el aparato genital femenino. Antes de que se produzca la fecundación, tiene que pasar todo esto. Entonces, vamos a analizar uno por uno. La espermatogénesis que vimos en la clase de mitosis y meiosis es la formación de espermatozoides. Ocurre en los testículos a partir de la pubertad. O sea, el niño nace con espermatogonias. Llega a la pubertad con espermatogonias, las espermatogonias comienzan en la pubertad sus divisiones meióticas, etc., la espermatogénesis, primero la mitosis y después las divisiones meióticas. Ahora, si bien empieza tarde en la pubertad, se completa siempre, haya o no haya fecundación. En cambio, la ovogénesis, que es la formación de los ovocitos, ocurre en los ovarios y se inicia en la vida intrauterina, pero se completa solo si la mujer es fecundada. Entonces, por ejemplo, la espermatogénesis, vos tenés la espermatogonia o espermatogonio, que se transforma en espermatocito primario por diferenciación. Este se divide en espermatocitos secundarios por la meiosis 1, estos se dividen en espermátides por la meiosis 2, y las espermátides se diferencian en espermatozoides por el proceso de la espermiogénesis. O sea que el proceso de la espermatogénesis comprende dos meiosis sucesivas, la meiosis 1 y la meiosis 2, y una diferenciación final, que es la espermatocitogénesis, que transforma a cada espermátide en espermatozoide. La ovogénesis, en cambio, yo tengo la ovogonia, que se diferencia en ovocito primario, el cual se divide por meiosis en ovocito secundario y un primer cuerpo polar o polocito primario. Después, el ovocito secundario, por segunda meiosis, formará el mal llamado óvulo, ya van a ver que no se puede llamar óvulo, y el segundo cuerpo polar. Además, el primer cuerpo polar, en una segunda meiosis, podría transformarse en un segundo cuerpo polar. Generalmente muere antes de hacerlo, pero si lo hace, se transforma en un segundo cuerpo polar. No tiene una fase de diferenciación final, como tiene la espermatogénesis, y no forma todos gametos. Forma un solo gameto y el resto son cuerpos polares. Fíjense, la ovogénesis comienza en la vida intrauterina y el ovocito primario, por mitosis, comienza a dividirse, por meiosis 1, digo, pero queda detenido en un periodo de reposo en profase 1 que se llama dictioteno o diploteno. Entonces la mujer no nace con ovogonias, nace con ovocitos primarios y así llega a la pubertad. En la pubertad, tras la menarca o primera menstruación, que la mujer comenzará con sus ovulaciones, solo aquel ovocito que vaya a ser ovulado, que está en un folículo dominante, un folículo de Graf, horas antes de la ovulación, se transforma, abandona ese periodo de reposo, se transforma en ovocito secundario y forma el primer cuerpo polar. El ovocito secundario comienza la segunda meiosis, pero se detiene en metafase, no la completa, y solo si es fecundado por un espermatozoide la completa y se transforma en el huevo cigota. Quiere decir que, ¿en qué momento existe el óvulo? Si no hay fecundación, llegás hasta ovocito secundario y se muere ahí. Dura 24 horas y se murió, porque esa es la vida media del gameto, unas 24 horas, un día. En cambio, si hay fecundación, el ovocito secundario al unirse al espermatozoide se transforma en el huevo o cigota. Entonces, óvulo como tal no existiría, que es lo que le expliqué un par de clases atrás. Bien. Después el espermatozoide debe madurar.
lo hace en el epidídimo, en la porción media o cuerpo, y durante ella el espermatozoide adquiere motilidad, porque los espermatozoides testiculares no se mueven por sí mismos, las zonas mioides del testículo y kinetocilias del epitelio lo barran hasta el epidídimo, en el epidídimo maduran y adquieren cubiertas que llaman de discapacitación. Estas cubiertas generadas por las células del epidídimo, que secretan sustancias tales como la glicerofosfocolina y otras, evitan que los espermatozoides puedan realizar reacciones acrosómicas cuando están dentro del aparato genital masculino, lo que creo que también se los mencioné en otra clase, provocaría inflamaciones que serían dolorosas y que podrían comprometer la fertilidad, que se llaman orquiepididimitis. Hasta que el espermatozoide no es eyaculado, no puede liberar sus enzimas, ¿sí? Eso se consigue en la maduración con las cubiertas de discapacitación. Después se almacenan hasta 14 días en la cola del epidídimo o porción distal hasta ser eyaculado. La eyaculación ocurre durante el acto sexual o coito, estamos hablando, digamos, del proceso reproductivo. La eyaculación también puede ocurrir durante una masturbación, eso no va a dejar embarazada a una mujer. Entonces acá estamos hablando del proceso reproductivo, así que decimos, aunque no tenga sentido aclararlo, que estamos hablando de la eyaculación que ocurre durante el acto sexual o coito. Allí, en esa oportunidad, el semen es depositado en el fondo del saco posterior, que se llama también lago seminal de la vagina, y desde allí los espermatozoides ascenderán hacia el aparato genital femenino. Con respecto a la ovulación, ocurre el día 14 del ciclo menstrual femenino. Si es un ciclo menstrual de 28 días, ocurre justo en la mitad del ciclo menstrual, y en este proceso el ovocito es expulsado por el ovario hacia el pabellón o infundíbulo de la trompa de Falopio, que es la primera porción de la trompa que tiene unas prolongaciones digitiformes que se llaman fimbrias en histología o franjas en anatomía, que sirven para atrapar al ovocito ovulado. Bueno, después ese espermatozoide en el aparato genital femenino deberá capacitarse. La capacitación espermatozoidal sufre un proceso fisiológico, que es la activación, y uno más morfológico o morfofisiológico, que es la reacción acrosómica. La activación ocurre en el útero y en la trompa, ocurre en el útero y en el tercio interno de la trompa, y consiste en que los espermatozoides adquieren la capacidad de liberar enzimas, porque pierden las cubiertas de discapacitación, y además se hacen mucho más móviles. Durante la reacción acrosómica tubaria, que ocurre en el tercio externo de la trompa, el espermatozoide libera las enzimas acrosomales para empezar la fecundación. Lo vamos a ver como parte de la fecundación. El espermatozoide tiene en la cabeza, en la vesícula acrosómica, libera enzimas, tales como la hialuronidasa y otras, que al actuar sobre los medios de unión, esto se llama reacción acrosómica, y al actuar sobre los medios de unión que rodean a las células de la corona radiada, destruyen estos medios de unión, que son fundamentalmente desmosomas, las células de la corona radiada se desprenden, y a este desprendimiento de las células de la corona radiada se lo conoce como denudación, pero se lo puede considerar parte de la fecundación, así que lo vamos a analizar ahora como parte del proceso de la fecundación. La fecundación se define como la unión entre el gameto masculino o espermatozoide y el gameto femenino, que habíamos quedado un par de láminas atrás, que se llama ovocito secundario, con formación de un nuevo individuo que en su instancia inicial, ese nuevo individuo se llama huevo o cigota y es unicelular. Después, por mitosis, originará el organismo multicelular complejo, que es en este caso el ser humano. ¿Dónde ocurre? Se da con mayor frecuencia en la ampolla tubaria, la región ampular de la trompa, que está en el tercio externo de la trompa de Falopio. La trompa tiene 4 segmentos que son, desde afuera adentro, del ovario al útero, el pabellón o infundíbulo, la ampolla, el istmo y la región que en anatomía se llama porción intersticial y en histología intramural. Bueno, en la ampolla suele ocurrir con mayor frecuencia la fecundación. El gameto masculino, ¿qué características tiene? Es el espermatozoide. El número es de aproximadamente 100 millones por mililitro o centímetro cúbico de semen. Teniendo en cuenta que un varón puede eyacular de 3 a 5 mililitros, estaría eyaculando de 300 a 500 millones de espermatozoides cada vez que eyacula. La vida promedio de los espermatozoides es de unas 72 horas, es decir, 3 días. Sobrevive en el aparato genital femenino 3 días, o sea que una mujer puede tener una relación sexual hoy y quedar embarazada dentro de 3 días, o más, porque esta es vida media, o sea que pueden vivir más. El número cromosómico es 1N, 1C. Completó las 2 meiosis, así que es 1N, 1C. Recuerden que la primera meiosis baja el N y la segunda baja el C. Y este las completó las 2. La fórmula cromosómica puede ser 22X o 22Y, 22 más X o 22 más Y, si no tengo que decir 23,X o 23,Y. Son las 2 formas de expresar la fórmula cromosómica. Y fíjense que como los espermatozoides pueden traer tanto un cromosoma sexual X o un cromosoma sexual Y, el sexo del embrión lo determina el espermatozoide del papá.
La morfología del espermatozoide es muy característica. Tiene una cabeza, donde se encuentra el núcleo y la vesícula crosómica. El núcleo deriva del núcleo del espermátide, que por espermiogénesis, el núcleo del espermátide es laxo, y por espermiogénesis, al transformarse en el núcleo del espermatozoide, se hace denso. El acrosoma deriva de la fusión de las vesículas del aparato de Golgi de la espermátide, y es una vesícula apical rica en enzimas proteolíticas como la hialuronidasa o la acrosina. También en la cabeza, del otro lado, casi prácticamente unido al núcleo, se encuentra el centríolo, lo que se llama el cuerpo basal, y desde allí el centríolo origina los microtúbulos que van a formar el axonema de la cola del espermatozoide, que tiene 9 pares de microtúbulos periféricos y un par central. La cola del espermatozoide tiene 3 piezas, la cola es un flagelo móvil, y tiene 3 piezas: la pieza intermedia, la pieza principal, y al final la pieza terminal. En la pieza intermedia hay una vaina espiral de mitocondrias que servirá para darle energía al espermatozoide, ATP al espermatozoide en su movimiento, cuando se active la motilidad del mismo. En la pieza principal se encuentra ese axonema microtubular, formado por 9 pares de microtúbulos periféricos y un par central, y la cola prácticamente tiene una estructura más rudimentaria. El gameto femenino, que es el ovocito secundario, el número es 1 por mes. La mujer debe ovular 1 ovocito por mes. La ovulación de 2 y la posibilidad de tener mellizos se considera en medicina un embarazo atípico. Si bien ahora se ven más mellizos por las técnicas de fertilización asistida, en condiciones naturales es bastante excepcional. La vida media es más corta que la del espermatozoide, de unas 24 horas, aproximadamente un día. Su número cromosómico es 1n12, porque recuerden que todavía no completó la segunda meiosis, la debe completar si es fecundado, y la fórmula cromosómica es 22 más X. No trae nunca un cromosoma Y, ¿sí? Por eso el sexo lo determina el espermatozoide del papá. Con respecto a la morfología, el ovocito es una célula que no se ovula solo, sino que se ovula junto o rodeado de estructuras de protección. El ovocito está revestido por una membrana plasmática que se llama membrana vitelina, que es una célula que tiene un núcleo de cromatina laxa y abundante citoplasma, por eso se formaban los polocitos, porque el citoplasma se queda todo en el gameto. A ver, se dice por ahí que el varón, desde el punto de vista de la reproducción y de la formación de gametos, elige cantidad y la mujer elige calidad. El varón elige cantidades de gametos, genera millones y millones para que llegue uno. La mayoría se va a morir, pero genera tantos millones que alguno va a llegar. Como la mujer ovula un solo gameto, lo protege mucho. Es un gameto de alta calidad, porque si se muere ese gameto hay que esperar un mes más para que la mujer pueda quedar embarazada. Entonces lo protege, está muy protegido, y está protegido, por ejemplo, por una zona que es la zona pelúcida, que es una capa rica en glucosaminoglicanos, y por la corona radiada, que está formada por células foliculares que estaban presentes en el folículo ovárico, en el folículo del ovario, donde se desarrolló el ovocito secundario, y bueno, todo esto es lo que ovula la mujer. Entonces el espermatozoide tiene que atravesar una serie, digamos, el objetivo de la fecundación, ¿cuál es? Que el núcleo del espermatozoide con el genoma paterno llegue a mezclarse con el núcleo de la mujer que tiene el genoma materno. Para ello, tiene que atravesar al menos 3 barreras: la corona radiada, la membrana pelúcida y la membrana plasmática del ovocito. Y esto lo va a hacer en las distintas etapas o fases o pasos de la fecundación. Estos pasos, que duran 24 horas en realizarse, son muchos, pero en 24 horas se realizan, son la penetración de la corona radiada, el reconocimiento o adhesión, la reacción acrosómica y la denudación, la penetración de la zona pelúcida, la fusión de las membranas del espermatozoide y el ovocito, el vaciamiento espermatozoidal dentro del ovocito, el bloqueo de la poliespermia, que es la fecundación de un ovocito con más de un espermatozoide, la activación del ovocito con el fin de la meiosis 2 y la formación del segundo cuerpo polar, la formación de los pronúcleos masculino y femenino, y 2 procesos que marcan el final de la espermatogénesis, que son la singamia y anfimixis. Estos 10 pasos te los voy a explicar uno por uno. Primero, la penetración de la corona radial. Los espermatozoides, con su acrosoma todavía intacto, tratan de alcanzar la zona pelúcida y tienen que atravesar la primera barrera. Tienen que avanzar entre las células foliculares, van liberando una enzima que se llama hialuronidasa, que está en la membrana plasmática del espermatozoide, construyendo una especie de túnel por el que avanzan. Ahí lo ven. Está abriendo paso por las células de la corona radiada, pero todas las células de la corona radiada todavía están intactas. Solo se está abriendo paso entre las células en las que él está atravesando la barrera. ¿Está?
Después cuando se produzca la reacción acrosómica y la denudación, todas estas células se van a desprender. En el reconocimiento y adhesión, los espermatozoides y la zona pelúcida se adhieren firmemente entre sí, ya que se han reconocido por medio de receptores que se llaman ZP1, ZP2, ZP3, que son específicos de cada especie. ¿Se acuerdan que el concepto de especie implicaba el tema del aislamiento reproductivo? Yo, si pongo 1 millón de espermatozoides de perro y lo junto con 1 millón de ovocitos de gato, yo nunca voy a formar un híbrido perro-gato. No es una cuestión de cantidad, sino que es una cuestión de especificidad, porque el ovocito del gato no tiene espermatozoides no tiene receptores para los espermatozoides del perro, con lo cual es imposible hacer una cruz entre perro y gato. Están aislados reproductivamente. Bueno, esto es porque los receptores son específicos de cada una de las especies. Fíjense, acá varios están intentando atravesar, uno solo en este caso tomó contacto con la membrana pelúcida, ¿sí? Y se unió a los receptores. Es reconocido porque este es un espermatozoide humano, y estos son receptores para espermatozoides humanos, porque este es un ovocito humano. ¿Estamos? Bueno, una vez que lo hacen, comienzan con la reacción acrosómica, que se desencadena cuando el espermatozoide toma contacto con la zona pelúcida. La reacción acrosómica permite el desprendimiento de la corona radiada, el avance a través del espermatozoide a través de la zona pelúcida y la fusión de las membranas plasmáticas de ambos gametos. Durante la reacción acrosómica, la vesícula acrosómica se disgrega, las enzimas presentes en la vesícula se liberan, la hialuronidasa y otras, y estas van actuando sobre los medios de unión que vinculan entre sí a las células de la corona radiada y estas se desprenden, hecho que se llama denudación. Acá comienza la denudación, y cuando la denudación termina, la denudación es el desprendimiento de la corona radiada, las células foliculares se separan y dispersan por la acción de la hialuronidasa que sale del acrosoma. Fíjense que cuando la denudación termina, ya el ovocito queda revestido por una sola capa, que es la membrana pelúcida. Acá es diferente. El espermatozoide la penetra, pero no la desprende. La membrana pelúcida va a proteger al embrión durante la primera semana de embarazo. O sea, se desprende recién cuando comience la implantación. O sea que ahora lo que vamos a ver es, en los próximos pasos, la penetración de la pelúcida se hace con ayuda de una enzima llamada acrosina, y se va perforando la zona pelúcida generando un túnel por el cual avanza el espermatozoide gracias a unos movimientos que llaman de hiperactivación de la cola. La cola se bate, digamos, y el espermatozoide penetra más fuertemente. ¿Estamos? Y va atravesando la pelúcida. Pero la pelúcida sí intacta. No se desprende como se desprendía la corona radiada. Una capa de protección tiene que quedarle al huevo cigota cuando se genera la mórula y el blastocito, y esa capa es la membrana pelúcida. Bueno, después se produce la fusión. Si bien varios espermatozoides pueden atravesar la zona pelúcida, solo uno establece contacto íntimo con la membrana plasmática del ovocito, gracias a unas proteínas que se llaman fusógenas, que se expresan en las membranas de los dos gametos, tanto en la membrana del espermatozoide como en la del ovocito. Cuando esto ocurre, no hay más movimientos de hiperactivación, se detienen los movimientos de la cola y las membranas se fusionan. ¿Ven? Ahí la membrana del espermatozoide está fusionada con la del ovocito y hay como una continuidad en el citoplasma de las dos células. Esto va a permitir el vaciamiento espermatozoidal. Al fusionarse las membranas entre los citoplasmas de ambos gametos, se produce una continuidad que permite la entrada del contenido del espermatozoide, y así, lo que ingresa en el ovocito es la parte posterior de la cabeza, el cuello y la cola del espermatozoide. Al final lo hace la parte anterior. Fíjense cómo se engancha. Se engancha con receptores acrosómicos. Entonces, la parte anterior entra después. Primero entra la parte posterior y después la parte anterior. No es que se engancha, digamos, la cabeza del espermatozoide, la punta de la cabeza contra el ovocito, sino que se engancha como lateralmente. Esa es la fusión de membrana. Bueno, entonces el vaciamiento determinará que ingrese el espermatozoide al ovocito, ¿sí? Ingresa uno, ¿por qué? Si hay un montón dando vuelta. Esto es porque se van a producir las reacciones contra la poliespermia. La poliespermia es la fecundación de un ovocito por más de un espermatozoide, y esto nunca es normal. Esto no da mellizos, ¿sí? Para que se produzcan mellizos, esto se produce de dos maneras. O la mujer ovuló 2 veces, a cada ovocito lo agarró un espermatozoide y generó los mellizos que se llaman bivitelinos, que pueden tener distintos sexos, porque los origina distintos espermatozoides, que cada uno tiene su placenta, cada uno tiene su saco vitelino, son los mellizos comunes. O bien, la mujer ovuló una vez.
la fecundó un solo espermatozoide, y en la primera división se dividió en dos. En dos huevos cigota en lugar de dos células de un mismo huevo cigota. Estos son los mellizos que habitualmente se consideran gemelos, que a veces pueden nacer pegados, porque están en el mismo saco amniótico, son univitelinos, comparten una sola placenta, y una cosa muy importante, nunca pueden ser de distintos sexos, porque los origina el mismo espermatozoide. Pero fíjense, que tanto mellizos como gemelos se originan cuando un ovocito se une a un espermatozoide, uno a uno, y eso da el gemelo, o dos ovocitos se unen a dos espermatozoides, eso da el mellizo común. Siempre a cada ovocito le puede entrar un espermatozoide, y esto tiene una razón. El humano tiene 46 cromosomas, los gametos tienen 23. Si vos juntás un gameto con otro gameto, 23 más 23 me da 46, un humano. Ahora, si yo junto un gameto femenino con dos masculinos, ¿sí? O sea, si dos espermatozoides entran, no si entran 100, si solo dos espermatozoides entran, voy a tener 3 gametos de 23. 23 por 3 me da 69, eso no es un humano. ¿Entienden? Entonces se muere. La poliespermia es letal. Para evitar esto se producen las reacciones contra la poliespermia que comprenden. La reacción cortical, el ovocito libera gránulos corticales que son lisosomas primarios que tienen enzimas, y esto provoca la reacción de zona y la vitelina. Esos receptores, ZP2, ZP3, etc., los receptores que están en la zona pelúcea, que se llaman receptores de zona, y los que están en la membrana vitelino-plasmática, que se llaman receptores vitelinos, son eliminados. Una vez que no hay más receptores afuera, no importa si los espermatozoides que están afuera son humanos o de perro o de gato, no los reconocen igual, porque decíamos antes que el reconocimiento tenía que ver con receptores. Entonces, si yo barro los receptores, listo, desaparece la posibilidad de que entre otro espermatozoide al ovocito. Bueno, fíjense, ¿ven? Acá los gránulos corticales se exocitan. Hasta acá teníamos receptores, se llaman las proteínas de unión espermática, son receptores ZP2, ZP3, ¿y qué hacen? Estos gránulos corticales que se liberan acá, eliminan los receptores. Entonces, si venía un espermatozoide, es rechazado, porque no hay receptores para que se una a él. Otra de las cosas que ocurren luego de que el espermatozoide entró es la activación del ovocito. El ovocito finalmente completa la segunda meiosis y se aprecia la expulsión del segundo polocito o polocito secundario. Yo voy a ver 2 polocitos, o 3 a veces, pero no uno. Antes de esto se veía uno, y después se van a ver 2 o 3, porque terminó la primera división, porque ya entró la segunda división meiótica, porque entró un espermatozoide al ovocito. Finalmente se van a formar los pronúcleos masculino y femenino, los núcleos haploides, 1N1C del espermatozoide del ovocito con 23 cromosomas, se llaman pronúcleo masculino y pronúcleo femenino respectivamente. Mientras se van tornando esféricos, ambos pronúcleos se dirigen hacia la región central del óvulo, donde se desenrollan los cromosomas y se replica el ADN. O sea, el ovocito, digamos, el huevo cigota ya formado, se empieza a preparar para dividirse. Forman ambos pronúcleos, primero los veo así, separados, como una célula que tuviera 2 núcleos. Después se van a fusionar en un proceso que vamos a ver un ratito, que se llama la singamia. Bueno, y la singamia y la anfimixis. Los pronúcleos se colocan uno cerca del otro, en el centro del óvulo, dice acá, pero en realidad es el ovocito, del huevo cigota, digo, y pierden sus cariotecas. ¿Qué es la carioteca? Carioteca es la membrana nuclear. Al desaparecer la membrana nuclear, por primera vez, el material genético del varón y el material del papá y el material genético de la mamá se pueden reunir, porque ya no están separados por membranas. Eso se llama singamia. Los cromosomas estaban duplicados, se habían duplicado en el pronúcleo. Se vuelven a condensar y se ubican en la zona ecuatorial de la célula, porque eso pasa en la metafase de la primera división mitótica del huevo cigota. Esto se llama anfimixis. O sea que la singamia es la unión, cuando se junta el material genético materno y paterno. Y la anfimixis es cuando los cromosomas se reúnen en la placa ecuatorial, los cromosomas homólogos maternos y paternos se reúnen en la placa ecuatorial de la primera división mitótica del huevo cigota. Entonces, acá está desapareciendo la envoltura nuclear de cada pronúcleo y eso es la singamia, cuando ya no hay separación entre el material genético materno y paterno, y cuando directamente se disponen en el centro de la célula para formar la placa ecuatorial de la primera división del huevo cigota en metafase, eso se llama anfimixis. Bueno, finalmente, ¿cuáles son los resultados de la fecundación?
restauración de la diploidía, formación de una célula completa, redistribución del material citoplásmico, sexo genético, cromosómico y cromatínico, e inicio de la segmentación o clivaje. Vamos a lo primero. ¿Qué es la restauración de la diploidía? Yo tenía un organismo con células diploides, 2N2C, que originó gametos haploides, 1N1C. Esto lo hizo el papá y lo hizo la mamá. Dos células haploides, 1N1C, se unen para formar nuevamente una célula diploide, que es el huevo cigota, 2N2C. O sea, restauramos la diploidía del individuo adulto. Se forma una célula completa. Antes eran células que tenían algunas cosas unas y otras cosas la otra. Por ejemplo, el espermatozoide tiene material genético. Pero, por ejemplo, las mitocondrias del espermatozoide no suelen ingresar al ovocito. Las mitocondrias las aporta el ovocito. Entonces se forma una célula completa con todo lo que tiene que tener la célula, que es el huevo cigota, a partir del contenido del espermatozoide y del ovocito. Destacándose o priorizándose algunos organoides de una célula, la mayoría son del ovocito, y algunos otros factores de la otra célula. Se redistribuye el material citoplásmico, se establece el sexo genético, cromosómico y cromatínico. El sexo genético es el tipo de genes que vos tengas. Generalmente se dice que desde el punto de vista génico vos podés ser SRI positivo o SRI negativo. El gen SRI es el determinante del sexo masculino y está en el cromosoma Y. Entonces, si un espermatozoide Y se unió a un ovocito X, el huevo cigota resultante va a ser XY y va a tener un gen SRI que inducirá el desarrollo de un testículo y un aparato genital masculino. Ese va a ser un embrión masculino. Ahora, si un espermatozoide X se une a un ovocito X, se va a establecer un huevo cigota XX, femenino, y va a carecer del gen SRI, por lo cual no hay diferenciación testicular, sino que existirá en su reemplazo una diferenciación ovárica. Va a ser un embrión, un huevo cigota femenino. Entonces el sexo génico sería la presencia o ausencia del gen SRI que está en el cromosoma Y. El sexo cromosómico es si sos XX o XY. ¿Sí? Eso es sencillo. Si el espermatozoide era Y, el ovocito siempre va a ser X, el sexo cromosómico va a ser XY. Mientras que si el espermatozoide es X y el ovocito es X, el sexo cromosómico va a ser XX. Finalmente, el sexo cromatínico será la presencia o ausencia del corpúsculo de Barr. ¿Qué es el corpúsculo de Barr? Es uno de los dos cromosomas sexuales X de la mujer condensados como heterocromatina y adheridos a la cara interna de la envoltura nuclear, donde se lo observa como un palillo de tambor. Es decir, la mujer tiene dos X, a uno lo usa y el otro lo guarda. Al que usa para usarlo, lo tiene como eucromatina. Al que guarda para guardarlo, lo tiene como heterocromatina. Que se ve al mo. Entonces, cuando yo agarro una célula femenina, veo en el núcleo, pegadita a la membrana nuclear con un palito. Ese palito, ese palillo de tambor, así se lo escribe, es el corpúsculo de Barr. Uno de los dos cromosomas sexuales X de la mujer, condensado como heterocromatina y adherido a la cara interna de la envoltura nuclear, donde se lo observa como un palillo de tambor. Eso indica sexo cromatínico femenino. En cambio, el varón tiene un solo X, porque es XY. A ese X que tiene lo necesita usar, porque el cromosoma X tiene algunos genes muy importantes para fabricar factores de coagulación, para fabricar pigmentos retinales para poder ver los colores, para fabricar distintas enzimas del glóbulo rojo. Bien, entonces, yo no puedo no usarlo. Y como tengo uno solo, lo tengo como eucromatina. Entonces, en los varones no se ve el corpúsculo de Barr. En resumen, el fenotipo masculino surgirá de un sexo genético SRI positivo, un sexo cromosómico XY y un sexo cromatínico con ausencia de corpúsculo de Barr, es decir, cromatina sexual negativa. En cambio, el fenotipo femenino se constituirá con el siguiente genotipo. Sexo genético SRI negativo, o sea, no va a tener el gen SRI, sexo cromosómico es XX y sexo cromatínico positivo, con presencia del corpúsculo de Barr. Todo eso se determina en la fecundación. Finalmente, la fecundación estimula las divisiones de segmentación o clivaje. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Son las divisiones características de la primera semana en la cual no hay crecimiento celular. ¿Por qué? Porque estas divisiones carecen del periodo G1 de la interfase, que es el periodo en el cual la célula crece. En resumen, las consecuencias de la fecundación son que se restaura la diploidía, que se forma una célula completa, que es el huevo cigota,
que se redistribuye el material citoplásmico, que se establece el sexo genético, cromosómico y cromatínico, y que se inician las divisiones de segmentación o clivaje, características de la primera semana. Entonces les decía, vamos a hablar de la embriología general, pero ahora vamos a hablar de la semana de desarrollo. En la clase anterior habíamos hablado de fecundación, gentileza del Instituto Tejedor. Comencemos con la primera semana de desarrollo. El embrión pasa por 3 estados durante la primera semana, que son el huevo o cigota, la mórula y el blastocisto. El huevo o cigota lo encontramos al primer día de vida, cuando pasaron 15 desde la fecha de la última menstruación. Tiene una célula, está rodeado por la membrana pelúcida, no tiene ninguna cavidad, y lo vamos a encontrar en el tercio externo de la trompa, porque allí es donde se produjo la fecundación. Habitualmente se produce en la región de la ampolla. Este huevo cigota, una vez que se terminó la fecundación, entró el espermatozoide, la cola después se degrada, se formó ya el segundo cuerpo polar, está rodeado por la membrana pelúcida, tiene los pronúcleos masculino y femenino que cuando disuelvan sus membranas en el proceso de singamia, producirá la mezcla, digamos, de los cromosomas maternos y paternos. Tengo un huevo cigota sin receptores afuera, con lo cual no hay posibilidad de que exista una poliespermia. Bien, entre los resultados de la fecundación decíamos al final de la clase anterior que restablecía el número diploide de cromosomas al recibir una doble carga, esta es 1N1C, y esta que era 1N2C, cuando generó el segundo cuerpo polar se transformó en 1N1C, y entonces tengo una célula 2N2C. Segundo, se establece el sexo cromosómico, dependiendo de si el pronúcleo masculino, si el espermatozoide aportó un cromosoma X o un cromosoma Y. Bueno, se produce la restitución del citoplasma, etcétera, se produce variabilidad genética, y se estimulan las divisiones de segmentación de la primera semana. Estas divisiones, de las cuales en un ratito vamos a hablar, comienzan con la primera división mitótica de tu vida. Entonces, para ello, se duplica el ADN, se produce en la profase, desaparece el nucleo, la prometafase desaparece la envoltura nuclear, metafase, van a formar los cromosomas la placa ecuatorial. Entonces, la primera vez que los cromosomas homólogos maternos y paternos se reúnen para formar una placa ecuatorial en la primera división mitótica del huevo cigota, a ese proceso lo llamo anfimixis. Mixis quiere decir mezcla, anfi de ambos, es la mezcla de ambos genomas materno y paterno, verdaderamente. Porque en la singamia lo que pasaba era simplemente que desaparecían las envolturas nucleares y en la misma célula tengo los dos componentes, materno y paterno, pero separados. En la anfimixis se mezclan para formar la placa ecuatorial. Bueno, esto ocurre en metafase, placa ecuatorial, de la primera mitosis. Se produce la anafase, de la primera mitosis, donde los cromosomas migran a los polos, y entonces vamos a tener un estadio bicelular. 2 células. Y pueden ser 2 células de un mismo huevo cigota, o 2 huevos cigota, en el caso de que sean mellizos univitelinos. Este es el mecanismo mediante el cual se forman los gemelos. Sigue dividiendo y tenemos el estadio tetracelular. Hasta acá decimos que cada una de las células es totipotencial. ¿Qué significa que una célula es totipotencial? Que tiene la capacidad de generar todo el organismo. O sea que yo en teoría podría tener cuatrillizos gemelos, ¿sí? Es sumamente infrecuente, no sé si existen casos descritos en la literatura médica, pero te quiero decir, hasta acá podría ser, ya cuando son 8 no, porque ya cuando las 4 células se dividen en 8, ya algunos factores de diferenciación quedan en una célula y en otros no, y entonces ya no son más totipotenciales, no pueden. Si yo extraigo una de las 8 células del embrión de 8 células, no puedo generar un embrión, un organismo completo. En cambio, hasta 4 células, cualquiera de las 4 que yo extraiga, tiene la posibilidad de originar un organismo entero. Bueno, y así llegamos a la mórula. La mórula la encontramos al día 3 de vida, o sea, cuando pasaron 17 días desde la fecha de la última menstruación. Tiene 15 a 16 células, tiene membrana pelúcida, no tiene cavidad, es un estadio macizo, de 14 a 16 células más o menos, y está localizado en el tercio interno de la trompa o ya en la cavidad uterina. En la mórula se da un proceso llamado compactación, que después vamos a ver, y en el blastocisto un proceso llamado cavitación. Entonces, tengo una masa compacta, maciza, de 14 a 16 células. Las células centrales forman el macizo celular interno, y las células periféricas el macizo celular externo.
ya obviamente que no sirven para lo mismo. Del macizo celular externo surgirá el trofoblasto, que originará la placenta, y del macizo celular interno el embrioblasto, que originará el embrión. La válvula se cavita a través del proceso de cavitación, se sigue dividiendo y originamos el blastocisto. El blastocisto lo vamos a ver al día 5 de vida, cuando pasaron 17 días desde la FUM. Tiene 50, 60 células, en realidad puede llegar a tener hasta 100 células. La membrana pelúcida al principio tiene, pero después la pierde previo a la implantación. Tiene una cavidad que se llama blastocele o cavidad del blastocisto, y lo encontramos en la cavidad uterina, libre el día 5, fijado a la pared el día 6, o ya comenzando su implantación el día 7. El blastocisto libre tiene las células del embrión, del macizo celular interno formaron el embrioblasto. Se pegan en un polo, al que voy a llamar polo embrionario o animal, porque de acá va a surgir el animal, nosotros. El trofoblasto rodea todo, ¿sí? Deriva del macizo celular externo, forma el trofoblasto, y este forma la placenta, y en el polo donde no hay embrión, acá hablamos de polo vegetativo o ave embrionario, o sea que tengo un polo embrionario donde veo el embrioblasto, y un polo ave embrionario donde no veo, o vegetativo donde no lo veo. Entre el polo embrionario y el polo embrionario, en el interior hay una cavidad que se llama blastocele o cavidad de blastocisto, cuyo techo es el embrioblasto y su piso el trofoblasto. Fíjense que se empieza a disgregar la membrana pelúcida ya. Eso era el día 5. Al día 6, se fija la pared en el polo, a nivel del polo embrionario, y empieza a aparecer lo que es el trofoblasto, el sincisio trofoblasto, que es el que tiene la capacidad de fijación. Primero se fija al epitelio del endometrio. Esta es la mucosa del útero. Esto se llama endometrio, es un epitelio simple cilíndrico. Acá tenemos el corion del endometrio, que se llama estroma endometrial, que es un tejido conectivo. Acá hay vasos sanguíneos que son dilatados e irregulares, son de trayecto sinuoso, se llaman sinusoides maternos. Esta es una glándula endometrial, ¿sí? Las que producirán por la secreción, la nutrición del embrión. Acá hay otro corte de glándula endometrial. Bueno, inicialmente el blastocito fijado al día 6 se fija al epitelio. El día 7 comienza la implantación, ya comienza a meterse en el endometrio de la pared uterina, y ya se empieza a diferenciar el trofoblasto en dos. El citotrofoblasto, o trofoblasto celular, que es este, y el sincisio trofoblasto, o trofoblasto sincicial. El sincisio se forma por la fusión de las células del cito. De todas maneras, cito y sincisio son característicos de la segunda semana, lo vamos a describir ahí. Bueno, esos son los estados. Vamos a los procesos claves. En la primera semana ocurre la segmentación, la migración, la compactación, la cavitación y la nutrición embriotrófica. Vamos a ver cada uno. La segmentación o clivaje son divisiones celulares sin previo aumento del volumen celular. Fíjense esto. Acá el huevo cigota se divide por una célula en dos. Las 2 se dividen en 4. Las 4 se dividen en 8, las 8 se dividen en 16, las 16 se dividen en 32, las 32 se dividen en 64. Pero si vos te fijas, el tamaño global, hasta que no adquiere una cavidad, es más o menos el mismo. Acá yo tengo 16 células que en conjunto tienen el mismo tamaño que cuando eran 2, o cuando era 1. Estas divisiones son mitóticas, pero la mitosis no funciona así. Recuerden que la mitosis tiene un periodo G1, S, G2, profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. La célula se divide en 2 células hijas, que quedan la mitad del tamaño que la célula madre, pero después entran en G1, donde cada uno recupera su tamaño, y crecen. Quiere decir que si esto fuese una mitosis normal, esta estructura que tiene 16 células tendría que tener 16 veces el tamaño de huevo cigota. ¿Cuál es el peligro? Todavía el embrión está dando vueltas por el orificio, por el conducto tubario, la trompa de falopio, ¿sí? Y la trompa tiene pliegues. Si el embrión creciese mucho y queda atorado en un pliegue, eso y se implanta en una trompa, eso determinaría lo que se llama el embarazo ectópico o fuera de lugar, que es peligroso, tanto para el embrión como para la mamá. El embrión, o sea, en un embarazo ectópico no pasa más del 3er mes, ¿sí? Ahí no tiene espacio para crecer, el microambiente no es propicio, se muere. Pero muchas veces rompe la trompa, y la ruptura de un embarazo ectópico es un caso de severa gravedad, porque la mujer se puede morir, ¿sí? Por una hemorragia interna. Entonces, normalmente esto no ocurre, ¿por qué? Porque el embrión no crece hasta que no se implante, o sea, hasta fines de la primera semana, principio de la segunda. ¿Por qué no crece? Porque se divide por divisiones de segmentación. ¿Y qué son las divisiones de segmentación?
son divisiones mitóticas que carecen del periodo G1, que es el periodo en que la célula crece. O sea, la célula hace S, G2, profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, S, G2, profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, S, G2, se saltean el G1. Entonces nunca crecen, entonces mantienen el tamaño original. Después empieza a crecer un poquito cuando se llena de líquido. Pero las células siguen siendo cada vez más chiquititas. El transporte. Miren, acá tenemos el ovario. Este es el folículo primordial, los folículos primarios, folículo secundario, folículo maduro. Folículo maduro ovula el día 14, todo este desarrollo folicular se produce entre los días, suponete la mujer menstruó tal día. Y esa va a ser la última vez, si queda embarazada, que va a menstruar. Se lo conoce como fecha de la última menstruación. 14 días después de que menstruó, ovula, o sea que desde el día 1 al día 14, en que la mujer, desde que menstruó hasta que ovule, se produce el desarrollo folicular. Folículos primordiales se transforman en primarios, primarios en secundarios, secundarios en maduros, y el día 14 ovulás. Bien, ¿qué ovulás? Ovulás el ovocito, que es un ovocito 2 en metafase 2, ves que está formada la placa ecuatorial, está detenido en metafase, rodeado de la hermana pelúcea, rodeado de la corona radiada. Se ve un solo cuerpo polar. Se produce la fecundación, el mismo día de la ovulación, ¿sí? Porque el ovocito vive 24 horas, quiere decir que si va a ovular el 14, el 15 se murió del ovocito. Quiere decir que la fecundación tiene que ocurrir el 14. Ovular hacia la ampolla uterina, ampolla tubaria, que tiene las fimbrias, estas prolongaciones digitiformes o franjas en anatomía, que sirven para atrapar el ovocito ovulado. Y en la ampolla, que es una porción dilatada de la trompa, se produce habitualmente la fecundación, siempre en el tercio externo de la trompa. Bueno, se forma el segundo cuerpo polar, todo esto ya lo vimos. Entonces el embrión se empieza a dividir, acá se produce la singamia, acá se divide en 2 células, 4 células, 8 células, 16 células, bien. Pero mientras se divide, va migrando, ¿sí?, hacia el útero, porque es en el útero donde se tiene que implantar. Entonces, esta migración, que es el traslado del embrión desde el lugar de fecundación hasta el lugar de implantación, desde el lugar de fecundación, ampolla tubaria, hasta el útero, lugar de implantación, dura más o menos 3 días, y es producido por 2 factores. El barrido ciliar por parte de las cilias, que son móviles del epitelio de la trompa, y las contracciones de la musculatura lisa tubaria, ¿sí? El embrión parte como huevo cigote y cuando llega ya es mórula. Bueno. Compactación. Bueno, se da cuando se forman medios de unión entre las blastómeras externas, las del tropoblasto, que dará 2 poblaciones celulares diferentes. Las células del macizo celular interno, que están menos unidas entre sí, y las células del macizo celular externo, que gracias a estos medios de unión, están formando una masa compacta que rodea el embrión. Eso es lo que va a formar la estructura del sostén, ¿sí? Así se forma la mórula. La cavitación es cuando empieza a formarse líquido entre las células del macizo celular interno y externo, y se forma la cavidad del blastocisto o blastocele. Así se forma el blastocisto. Y finalmente la nutrición embriotrofa. ¿Qué quiere decir esto? Que se da a partir de nutrientes propios. Pero estos son escasos. Al embrión se lo conoce también como embrión oligolecito. Esta palabra quiere decir que tiene escasos componentes nutritivos, reservas nutritivas. Por eso, para la nutrición embriotrofa son esenciales los aportes secretorios de las células secretorias de la trompa de Falopio. La trompa de Falopio tiene 2 tipos de células en el epitelio. Tiene un epitelio cilíndrico simple con 2 tipos de células, ciliadas y secretorias. Las células ciliadas son claves para la migración del embrión. Las células secretorias para su nutrición. Finalmente, en una de las láminas anteriores les mostré que el útero tiene en el endometrio, en la mucosa que lo cubre del lado de adentro, muchas glándulas. Entonces, esas glándulas endometriales, cuando el embrión ya está en el útero, lo nutren por nutrición embriotrofa. Quiere decir que la nutrición embriotrofa requiere de aportes secretorios de las células secretorias de la trompa de Falopio y de las glándulas endometriales del útero. Esa es la primera semana. Vamos a la segunda semana. Las estructuras claves del embrión son las siguientes. El embrión era unilaminar en la primera semana, porque solo tiene embrioblasto. En la segunda semana se hace bilaminar. Tiene 2 láminas. El epiblasto, que es dorsal, y el hipoblasto, que es ventral. Tiene 2 cavidades anexas. La segunda semana, el MUR, que es un libro de embriología, la llama la semana del 2, porque todo es doble. El embrión tiene 2 láminas. Hay 2 cavidades anexas, amnios y saco uterino primario o primitivo o cavidad exocelómica,
Y el trofoblasto se divide en dos, cito y syncytio. Entonces, la semana del 2. Rodeando el embrión tenemos el corion. El corion, que se empieza a formar en la segunda semana, son todas aquellas estructuras de sostén y protección y nutrición. Está formado por el trofoblasto y por el mesodermo extraembrionario que se forma esta semana. El mesodermo extraembrionario tiene dos hojas, una visceral o esplagnopleural y una parietal o somatopleural, y una cavidad, que es la cavidad coriónica o celoma extraembrionario. Hay un pedículo de fijación que ahora vamos a ver, que en esta semana se inserta en la cavidad dorsal del embrión, que es el amnio. Bueno, y el otro componente del corion de la segunda semana es el trofoblasto, que muestra el citotrofoblasto o trofoblasto celular, el syncytio trofoblasto o trofoblasto sincicial, muestra vellosidades que en la segunda semana son primarias, puede haber secundarias, aunque en realidad las secundarias son características de la tercera, y lagunas en el STB, en el syncytio trofoblasto. Bueno, miren, a fines de la primera semana nosotros lo encontrábamos así, al embrión. ¿Sí? O sea, empezando la implantación, se empieza a formar la cavidad amniótica, todavía tengo el blastocele acá, y ya tengo el citotrofoblasto, que sería este, trofoblasto celular, y el syncytio trofoblasto. A principios de la segunda semana, ya está completamente metido, digamos, en el tejido conectivo, cerca donde están los vasos sinusoides maternos, y acá tenemos un coágulo de fibrina, ahí donde rompió el epitelio para meterse, se forma un coágulo que después va a ser reepitelizado por afuera para sellar, digamos, la entrada del embrión. A mediados de la segunda semana tenemos todo lo que les dije antes. Veamos. Hay que dividirlo en tres: disco germinativo o embrión, cavidades anexas al embrión y corion. El disco germinativo es bilaminar, tiene el epiblasto, que tiene células cilíndricas de ubicación dorsal, y el hipoblasto, que tiene células cúbicas de ubicación ventral. Dos láminas. Hay dos cavidades anexas. La cavidad amniótica o amnios, que es dorsal. Su piso está formado por el epiblasto y su techo por una capa de células planas que forman que se llaman amnioblastos. Ventral al disco está el saco vitelino primario o primitivo o cavidad exocelómica, cuyo techo es el hipoblasto y su piso una membrana de células planas que se llama membrana exocelómica de Heuser. Bien. Por fuera tengo el corion. El corion tiene el trofoblasto. El trofoblasto muestra el citotrofoblasto o trofoblasto celular, que tiene una capa de células cúbicas de límites intercelulares netos, uninucleadas, y que está en activa división. Y por fuera está el syncytio trofoblasto. El syncytio trofoblasto es una masa multinucleada de límites intercelulares poco netos, que se forma por la fusión de las células del cito, de ahí el término syncytio. Esto lo vimos en célula, cuando vimos núcleo, en la UP1. Yo le dije que ahí, en esa oportunidad, hablábamos del núcleo, que el número de núcleos de una célula puede ser habitualmente único o múltiple. Las células multinucleadas se hacen multinucleadas por dos mecanismos, el plasmodio y el syncytio. El plasmodio era cuando existía división nuclear sin división citoplásmica, y el syncytio es cuando había fusión de células uninucleadas que formaban una célula binucleada o multinucleada. Bueno, como acá, para producir el syncytio, las células del cito se tienen que fusionar, salen hacia el exterior y se fusionan para formar el syncytio. El syncytio es una masa multinucleada formada por su fusión de células, por eso se llama syncytio. Bueno, y es invasora, porque va invadiendo el endometrio materno para producir la implantación, que es uno de los procesos clave de esta semana, y empiezan a aparecer lagunas, que son espacios de líquido, que después, cuando alcancen los capilares, se llenarán de sangre, y formarán las lagunas de sangre, iniciando lo que se llama el periodo lacunar del embarazo, y la nutrición hemotrófa. Bueno, entre el trofoblasto que está por fuera y el embrioblasto que está por dentro, aparece una capa del medio, que como está en el medio, se llama mesodermo. Apenas aparece esta capa, empiezan a formarse lagunas en la misma, que formarán una cavidad. Y entonces, a fines de la segunda semana, ya voy a tener el embrión bilaminar, con la cavidad amniótica arriba, el saco vitelino debajo, por fuera el trofoblasto que empieza a formar las vellosidades primarias, estas vellosidades que están acá, con lagunas, que las vellosidades primarias son solo trofoblásticas, con lagunas, que son las lagunas del syncytio trofoblasto, y acá tenemos el saco coriónico. Miren, todo esto es el corion, ¿no?
Y acá tenemos la cavidad coriónica. Esta es la cavidad coriónica o celoma extraembrionario. Tiene una hoja visceral que recubre el saco vitelino y que se llama hoja visceral o esplagno pleural, y una hoja parietal que recubre por dentro el trofoblasto, que se llama parietal o sómato pleural. Entre la parietal y la visceral, esta cavidad que aparece acá es el celoma extraembrionario o cavidad coriónica. Entonces, fíjense que el embrión y sus dos cavidades anexas queda flotando en una tercera cavidad, pero no está totalmente libre porque hay un pedículo de fijación formado por la hoja parietal que en esta semana fija el embrión al amnio, se inserta en el amnio. Después van a ver en la tercera semana que se inserta entre el amnio y el saco vitelino. Repito, embrión bilaminar, con epiblasto y hipoblasto, dos cavidades anexas, dorsal, cavidad amniótica, ventral, saco vitelino primario primitivo. El corion, formado por trofoblasto y mesodermo. El trofoblasto tiene de afuera adentro sincisio trofoblasto en contacto con el endometrio materno, citotrofoblasto en contacto con el mesodermo extraembrionario. El mesodermo extraembrionario tiene dos hojas, la parietal o somatopleural, que recubre por dentro al trofoblasto, y una visceral o esplagnopleural que recubre por fuera al saco vitelino. Entre ambas hojas hay una cavidad, que es la cavidad coriónica o celoma extraembrionario. Miren, de acá para acá es el corion. Se dice que el corion tiene una cavidad y una pared. La cavidad es la cavidad coriónica o celoma extraembrionario, y la pared del saco coriónico es de acá para acá. Todo esto. La hoja parietal, el cito y el sincisio forman la pared del saco coriónico. Bien. Procesos claves de la segunda semana. Implantación, formación del corion, secreción hormonal, nutrición hemotrófica. Vamos a la implantación. ¿Qué es la implantación? Es la anidación del embrión en el endometrio de la pared uterina. ¿Cuándo comienza? A fines de la primera semana. ¿Cuándo termina? A fines de la segunda o a principios de la tercera. ¿Por qué ocurre? Ocurre por una interacción endometrio-trofoblástica, proteínas que se expresan en el trofoblasto o enzimas segregadas por el sincisio trofoblasto, que interactúan con receptores expresados por las células del endometrio, y así se va metiendo el embrión. ¿Y dónde ocurre? Ocurre más frecuentemente en la pared posterior-superior, menos frecuentemente en la anterosuperior del cuerpo del útero, nunca en la inferior, porque eso puede provocar la pérdida del embarazo. Bueno, yo tenía el blastocito libre, ¿sí? Que se fija, comienza la implantación, todo esto en la primera semana, y ya en la segunda semana la implantación se realiza con el embrión metido, digamos, en el endometrio. Estamos día 9 ya de segunda semana. Bueno, formación del corion, dijimos. El corion después va a formar toda esta estructura de sostén y protección, y entonces, acá lo que tenés es el embrión, pero esto ya no sería de segunda semana, sino que sería más posterior, ¿no? Porque tiene forma cilíndrica, pero acá estamos viendo que el corion después termina teniendo un aspecto frondoso, velloso, en un lugar, en el polo donde es el embrionario, donde se va a formar el cordón umbilical, y después el corion leve o liso en el polo opuesto. En este polo se formará la placenta, que es la estructura, digamos, que va a nutrir y proteger al embrión durante el embarazo. El embrión, el corion del embrión, una vez desarrollado, va a tener una enorme capacidad de nutrición para el embrión. Secreción hormonal. Bueno, a ver. En la segunda semana el embrión genera una hormona re importante, que es la gonadotrofina coriónica humana. ¿Para qué la genera? La genera para lo siguiente. El embrión se está por implantar y la mujer está por menstruar. ¿Cómo sería? La mujer ovuló y forma el cuerpo lúteo. La mujer en realidad se produjo un pico de la hormona luteinizante, que es una hormona hipofisaria. Esto estimuló la ovulación, estimuló la luteinización, que es la formación del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo genera progesterona. La progesterona hace que el endometrio se mantenga secretón. Si la mujer no está embarazada, la luteinizante cae. Si cae la luteinizante, el cuerpo lúteo muere, se transforma en cuerpo albicans. Cuando muere el cuerpo lúteo, la progesterona cae, deja de segregar progesterona. Cuando deja de segregar progesterona, involuciona el endometrio y la mujer menstrua. Si la mujer está embarazada, no tiene que menstruar. Para que no menstrue, no tiene que caer la progesterona.
Para que no caiga la progesterona no tiene que morir el cuerpo lúteo. Y para que no muera el cuerpo lúteo no tiene que caer la luteinizante hipofisaria. El problema es que la luteinizante cae igual. Entonces, ¿qué hace el embrión? Segrega su propia luteinizante. Si la mujer está embarazada, el embrión libera gonadotrofina coriónica, que tiene los efectos de la luteinizante. Mantiene con vida el cuerpo lúteo, para que el cuerpo lúteo segregue progesterona, para que la progesterona mantenga el endometrio, para que la mujer no menstrue. Entonces tiene el efecto de mantener el embarazo. Esta gonadotrofina coriónica humana se produce en el sincicio trofolasto a partir de la segunda semana, tiene efectos similares al luteinizante hipofisaria, estimulando el cuerpo lúteo ovárico para que segregue progesterona, hormona que mantiene el embarazo, ¿sí? Y sirve para diagnosticar embarazo al medirse en sangre a la segunda semana de vida. Es decir, 4 semanas después de la fecha de la última menstruación. Y en orina tenés que esperar 2 semanas más para que te dé positivo, porque obviamente pasa de la sangre a la orina. Entonces, tiene que aumentar lo suficiente en sangre como para que en orina aumente lo suficiente como para que adquiera positividad. Bueno, concretamente se acepta que se deben esperar 2 semanas después de la primera falta menstrual, que es cuando el embrión tiene 4 semanas de vida y pasaron 6 desde la fecha de la última menstruación. Bueno, ¿cómo es la nutrición en la segunda semana? Ya se hace en todas las segundas semanas de tipo histohemotrofa. A principios de la segunda semana es histotrofa y a fines hemotrofa. Toda la segunda es histohemotrofa. ¿Qué quiere decir que a principio sea histotrofa? El embrión se va implantando. El endometrio, por su parte, es nutritivo. Se hizo secretor gracias a la progesterona. El embrión que va atravesando el endometrio va aprovechando los nutrientes de los tejidos maternos que son nutritivos. Entonces, eso se llama nutrición histotrofa. Pero cuando el embrión alcance con la implantación los vasos sanguíneos maternos y la sangre de los vasos sanguíneos penetre en las lagunas del sincicio trofoblasto, ahí se inicia lo que se llama el periodo lacunar del embarazo, ¿sí? Y la nutrición de tipo hemotrofa. Pero esto es a fines de la segunda semana. Con lo cual, a principios histotrofa se hace a partir de tejidos maternos, a fines hemotrofa se hace a partir de sangre materna, durante toda la segunda semana es histohemotrofa. Vamos a la tercera semana. Estructuras claves del embrión de tercera. El embrión se hace trilaminar, el disco germinativo se hace trilaminar con un ectodermo, un mesodermo intraembrionario y un endodermo. Las cavidades anexas van a ser la cavidad amniótica, igual que antes, pero el saco vitelino primario se transforma en saco vitelino secundario o definitivo. Las estructuras del corión. El mesodermo extraembrionario es igual, tiene una hoja visceral o esplagnopleural, una cavidad coriónica o celoma extraembrionario y una hoja parietal o somatopleural. ¿Qué es lo que cambia? El pedículo de fijación se inserta entre amnios y saco vitelino secundario. El trofoblasto tiene citotrofoblasto, incisio trofoblasto, pero aparece la coraza citotrofolástica externa. Las vellosidades se hacen secundarias y terciarias. Las secundarias se pueden ver entre fines de la primera, de la segunda y principios de la tercera. La primaria solo en la segunda. Las terciarias solo en la tercera. Las secundarias en la transición entre las dos. Y las lagunas han crecido y formado los espacios intermedios. Vamos a ver esto. A principio de la tercera semana encontrábamos así al embrión. El embrión era bilaminar, cavidad amniótica arriba, saco vitelino debajo, la cavidad coriónica o celoma extraembrionario, el pedículo de fijación insertado en el amnios, vellosidades primarias tengo cito, tengo sincicio, tengo vellosidades primarias, tengo lagunas. Sería el embrión de segunda semana. ¿Qué pasa en la tercera? Mirá, el embrión se hace trilaminar, acá no lo vamos a ver, lo vamos a ver en la próxima lámina. Sigue teniendo amnios arriba, pero el saco vitelino se llama secundario o definitivo. Tiene una colita que se llama alantoides, que se mete en el pedículo de fijación, y la alantoides en el pedículo de fijación servirá de eje para formar los vasos del cordón umbilical. Tengo el saco coriónico, pero el pedículo de fijación ahora no se inserta sobre el amnios, se inserta entre amnios y saco vitelino. El trofoblasto muestra el cito, el sincicio, pero por fuera, el cito forma una coraza o envoltura que sirve para frenar definitivamente la implantación. Las vellosidades se hicieron terciarias, que adentro tienen, primero se hicieron secundarias, cuando
dentro del tropoblasto aparece mesodermo de la hoja parietal. Y cuando en ese mesodermo aparezcan vasos sanguíneos fetales, la vellosidad se hace terciaria. Las lagunas han crecido y formado los espacios intervellosos. Entonces, embrión. En la segunda semana, bilaminar. En la tercera semana, trilaminar, más grueso, pero después eso lo vamos a ver bien después. Cavidades. Segunda semana, amnios y saco vitelino primario o primitivo. Tercera semana, amnios y saco vitelino secundario o definitivo, que tiene una colita que se llama alantoides. Mesodermo extraembrionario. Segunda semana, hoja visceral, hoja parietal, entre ambas la cavidad coriónica y el pedículo de fijación insertado en el amnio. Tercera semana, hoja parietal, hoja visceral, hoja parietal, celoma extraembrionario, cavidad coriónica, pero el pedículo de fijación insertado entre amnios y saco vitelino y alojando la alantoides. Segunda semana, si voy de adentro a afuera, tengo en el tropoblasto cito sincicio, con vellosidades primarias y lagunas. En la tercera semana, si voy de adentro hacia afuera, tengo cito, sincicio y cito, la coraza citotrofoláctica externa, con vellosidades secundarias y terciarias y espacios intervellosos. Bien. Procesos claves de la tercera. Gastrulación, diferenciación del mesodermo, formación de notocorda, neurulación, que es la formación de la placa neural, el tubo neural, la placa neural, y la nutrición hemotrófica. Vamos a la gastrulación. Se define como la invaginación de células epiblásticas en la línea o surco primitivo, con formación del mesodermo extraembrionario y transformación del disco germinativo bilaminar en trilaminar. Repito la definición. La gastrulación es la invaginación de células epiblásticas en la línea o surco primitivo, con formación del mesodermo intraembrionario y transformación del disco germinativo bilaminar en trilaminar. ¿Cómo sería esto? Si yo tengo una vista dorsal del embrión, no una lateral, en la segunda semana era circular. En la primera era circular y en la segunda era circular. Pero en la tercera adquiere una forma de pera, es piriforme o periforme. Este es el extremo cefálico dilatado, y este es el extremo caudal, en la parte de la cola, esto sería cabeza y esto sería cola, lo estamos viendo desde el dorso, que sería la espalda, el otro lado estaría el vientre, que sería la panza. Entonces tenemos las referencias: cefálico, caudal, medial, lateral y lateral, dorsal, que estaría por acá, acá arriba, y ventral, que estaría del otro lado. Bien. Este embrión, en una vista dorsal, muestra una lámina, un área circular caudal que se llama membrana cloacal. Primero, en la segunda, al principio se llama lámina cloacal y después forma la membrana cloacal, que terminará generando la membrana anal y la membrana urogenital. Y acá arriba tengo otra membrana, que es la membrana bucofaríngea, que es un área cefálica, que después formará la membrana, acá arriba tengo la lámina procordal, que después formará la membrana bucofaríngea, que va a cerrar la boca primitiva. O sea, tengo lámina cloacal, lámina procordal. Esta va a dar la membrana cloacal y esta es la membrana bucofaríngea. Bien. En la línea media tengo una línea que se llama línea o surco primitivo, que se extiende hasta una elevación que se llama nódulo de Hensen, en cuyo centro hay una depresión que se llama fosita primitiva. Todo esto es epiblasto. El epiblasto va a migrar hacia la línea o hacia la fosa, y se invagina. Si se invagina por la línea, forma, como acá vemos, el mesodermo intraembrionario. Pero si se invagina por la fosa, lo vamos a ver en la próxima lámina, formará un cordón en la línea media que se llama notocorda. Bueno, veamos qué pasa cuando se invagina en la línea. Ahora hacemos un corte transversal. En un corte transversal, si esto es lo de arriba, estamos viendo la capa de arriba, que es el epiblasto. Acá se ve la línea primitiva y acá la fosa primitiva, ¿sí? Esto sería eso, y esto sería esto, esta parte de acá. Bueno, vemos que el epiblasto se invagina por la línea y se mete entre el epiblasto que está arriba, dorsal, y el hipoblasto que está abajo, ventral, formando una tercer capa,
que es el mesodermo intraembrionario. Entonces, las de arriba, las que quedan arriba, después se diferenciarán en ectodermo, las de abajo son reemplazadas por el endodermo, y entonces el epiblasto y el hipoblasto de la segunda semana, en la tercera semana, constituirán el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, que son las tres hojas germinativas del embrión, que van a originar distintos órganos, todos los tejidos y todos los órganos del cuerpo. ¿Entienden? Esa imaginación es la gastrulación. Bueno, una vez que se diferenció, una vez que se formó, el mesodermo invade todo el embrión. Y todo el embrión se me hace trilaminar menos dos áreas. La lámina procordal y la lámina cloacal, que siguen siendo bilaminares. O sea, son áreas de íntima unión ectoendodérmica, que luego formará la membrana cloacal y la membrana bucofaríngea. O sea que acá y acá, aún en la tercera semana, van a ser bilaminares, pero todo el resto es trilaminar. Bueno, ¿cómo se diferencia? Dijimos que se formarán las tres hojas: ectodermo, mesodermo, endodermo. Y en el medio vas a tener un corte transversal, una estructura que vamos a ver después, que se llama notocorda, que forma como un esqueleto axial. Es como un esqueleto en el centro del embrión que sirve de eje para la formación de la columna vertebral, ahora van a ver. A cada lado de la notocorda del mesodermo se va a diferenciar en paraxil, intermedio, lateral. El paraxil o paracordal se llama así porque está al lado del eje, paraxil, al lado de la notocorda, paracordal. El intermedio, bueno, porque está en el medio, y el lateral porque está en el borde, lateral. En el mesodermo lateral se van a dividir dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. Y en el medio va a haber una cavidad que se llama celoma intraembrionario, para diferenciarlo del extraembrionario, que está en el mesodermo extraembrionario, que está fuera del embrión. Esto está dentro del embrión. Bueno, finalmente, en el mesodermo paraxil se va a crecer y va a formar los somitas. ¿Qué son los somitas? Son bloques pares de mesodermo paraxil, que al rodear a la notocorda y al tubo neural van a terminar formando la columna vertebral. ¿Sí? Los somitas se van a dividir en tres. Por un lado tengo el esclerotoma, que va a formar las vértebras, el miotoma, que va a formar músculos, ¿sí? Y el dermatoma, que va a formar la dermis dorsal, la dermis de la región dorsal de la piel del cuerpo. Bueno, el mesodermo intermedio, que es se llama gononefrótomo, porque como su nombre lo indica, va a formar parte de las estructuras del aparato genitourinario. Gono, quiere decir gónada, nefro, riñones, nefrones. Bueno, y el lateral, que se divide en una hoja parietal y una hoja visceral, va a formar las membranas serosas del cuerpo, la pleura, que rodea el pulmón, el peritoneo, que rodea el aparato digestivo, y el pericardio, que rodea el corazón. Formación de la notocorda. Bueno, en un corte ahora longitudinal del embrión, ectodermo, mesodermo y endodermo, vemos lo siguiente. Si la célula si el epiblasto se invaginaba en la línea primitiva, formaba el mesodermo, pero si lo hace en la fosa, va para adelante y va a formar la notocorda. La notocorda pasa por tres estadios. Al principio la notocorda es hueca, ¿ven? Se llama proceso notocordal o notocorda primitiva. El corte transversal es hueca. Pero después, toda la parte ventral desaparece. Inicialmente se forma un conducto que comunica amnios con saco vitelino, que se llama conducto neuroentérico. Este conducto comunica el amnios, que es la primitiva cavidad del sistema nervioso, por eso neuro, con el saco vitelino, que es la primitiva cavidad del aparato digestivo, por eso entérico. Neuroentérico, pero tiene un funcionamiento transitorio ese canal o conducto neuroentérico que vamos acá, después se va a cerrar. Porque bueno, el adulto no tiene ninguna comunicación entre el cerebro y los intestinos, ¿entienden? Entre el sistema nervioso central y los intestinos, nada que ver. Bueno, entonces decíamos, este es el amnios, este es el saco vitelino, el conducto neuroentérico. Desaparece la parte ventral de la notocorda, y de la parte dorsal de la notocorda se va a producir una masa, un conducto macizo, de consistencia cartilaginosa, que es la notocorda definitiva. O sea que la notocorda pasa por tres estadios: el de proceso notocordal o conducto notocordal, que es hueca; el de conducto neuroentérico, que es cuando desaparece la parte ventral y se establece una comunicación transitoria entre el amnios y el saco vitelino, que después se cierra; y el de la notocorda definitiva, que tiene consistencia cartilaginosa, ¿sí? Es maciza,
y se forma de la porción dorsal del conducto notocorda. Bueno, ¿para qué sirve la notocorda? La notocorda no forma la columna vertebral. Es un esqueleto axial para el embrión, el primer esqueleto cuando el embrión no tiene esqueleto, y está en el eje, por eso esqueleto axial. No forma las columnas, sirve de eje para la formación de la columna cuando los somitas la rodean y formen las vértebras. De hecho, después la notocorda involuciona y va a quedar como el núcleo pulposo del disco intervertebral, que deben haber visto con Fernando cuando analizaron la columna. Bueno, pero tiene otra función muy importante. La notocorda induce a la formación del sistema nervioso central, al inducir al ectodermo que la cubre dorsalmente a que se haga más gruesito y forme el ectodermo neural. Entonces miren, este proceso empieza la tercera semana, se llama inducción y neurulación, o sea, formación de la placa neural. Vos tenés que la notocorda hace que el ectodermo que la cubre dorsalmente se haga más alto, más grueso, y forme la placa neural. Después la placa en la tercera semana se va a incurvar y va a formar los pliegues neurales y el surco neural. Y finalmente, a fines de ya en la cuarta semana, la parte dorsal de cada uno de los pliegues neurales se va a fusionar. Fíjate, esto verde y esto verde es lo que acá lo ven verde, como la parte del área fusionada, y forma el tubo neural. Eso en la cuarta semana provocará que el ectodermo se divida en dos, el que recubre por fuera y formará la epidermis, o sea, el epitelio de la piel, que se llama ectodermo superficial, y el que queda por dentro, formando el tubo neural, que se llama ectodermo neural. ¿Sí? Este proceso, lo vamos a ver en la UP4, de formación del sistema nervioso central, comienza en la tercera semana, y se llama neurulación, y es inducido por la notocorda. Bueno, finalmente, ya se establece en la tercera semana la nutrición hemotrofa, porque las vellosidades han crecido mucho. Recuerden, cuando solo tienen trofoblasto en la primera semana, se llaman primarias, son solo epiteliales. Cuando tienen trofoblasto y mesodermo a fines de la segunda, principios de la tercera, son secundarias. Y cuando tienen trofoblasto, o sea, porque son epiteliales conectivas, cuando tienen trofoblasto, mesodermo y vaso sanguíneo, acá tengo un vaso sanguíneo fetal, en la vellosidad, son terciarias, es decir, trofos mesodérmicas vascularizadas o epitelial conectivas vascularizadas, y ya son características de la tercera. Por su parte, las lagunas ocupan el espacio entre las vellosidades, entre dos vellosidades, y forman el espacio intervelloso. En las lagunas hay sangre materna en el espacio intervelloso, y en la vellosidad hay sangre fetal. Entre la sangre fetal y la sangre materna se produce el intercambio a través de la llamada barrera placentaria. Esto caracteriza la nutrición hemotrofa de la tercera semana de desarrollo. De la tercera hasta el parto. Entonces, resumiendo, en la primera semana es embriotrofa, en la segunda semana es histohemotrofa, porque a principios de la segunda es histotrofa y a fines hemotrofa, y de la tercera hasta el parto ya la nutrición es hemotrofa. Bien, vamos al periodo embrionario. Este se extiende. De la cuarta hasta la octava semana dice el HIP, de la tercera hasta la octava dice el Lagman. Durante él se producen los plegamientos y la cilindrización del embrión. Se produce la organogénesis, es decir, la formación de los órganos, de los aparatos y sistemas. Y es el periodo de mayor sensibilidad o susceptibilidad a los agentes teratógenos. Vamos a ver cómo es el plegamiento y la cilindrización. El embrión en la tercera semana hasta la tercera semana era plano. En la primera semana era plano y unilaminar. En la segunda era plano bilaminar. En la tercera es plano trilaminar. En la cuarta deja de ser plano porque se hace cilíndrico. ¿Cómo se produce? Hay un crecimiento longitudinal o cefalocaudal, se estira a lo largo el embrión por el crecimiento o desarrollo del sistema nervioso central, pero también hay un crecimiento lateral o transversal por la expansión y desarrollo de los somitas. Cuando el embrión crece, fíjate que hace como una pinza, ¿sí? Se pliega sobre sí mismo, hace una pinza y forma como un cilindro. ¿Sí? Este es un corte de un cilindro que viene así, y yo lo corto transversalmente. Acá era plano, pero cuando creció el embrión llega de acá hasta acá. Es chato, plano. Pero después esto y esto bajan, 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 bajan y se acercan
hasta un punto que se van a fusionar y van a formar un embrión cilíndrico. Entonces, en la cuarta semana se pliega en sentido cefalocaudal y transversal. El plegamiento cefalocaudal o longitudinal es por el desarrollo del sistema nervioso. El plegamiento lateral o transversal es por el desarrollo de los somitas. Ambos plegamientos causan la cilindrización o delimitación. El embrión, que era plano en la tercera, se hace cilíndrico en la cuarta. Y a partir de ahí tendrá volumen. Aquí en la estructura de un embrión de cuarta semana es compleja. No es necesario que la vean para la embriología general. Es necesario verla para la embriología especial, digamos, de cada órgano. Acá se destacan muy bien los somitas. Los somitas son bloques de mesodermo paraxil que dijimos, se dividen en esclerotoma, dermatoma y miotoma, entonces permiten formar el esclerotoma las vértebras, y el sistema esquelético, el miotoma músculos, y el dermatoma la dermis dorsal, pero aparte sirven para calcular la edad del embrión. Porque si yo los cuento, yo sé que aparecen de 2 a 3 por día en sentido cefalocaudal, comenzando el día 20, fines de la tercera semana. Entonces, por ejemplo, estos 3 somitas aparecieron el 20, estos 3 el 21, estos 3 el 22, estos 3 el 23, estos 3 el 24, estos 3 el 25, estos 3 el 26, estos 3 el 27, estos 3 el 28, estos 3 el 29, estos 3 el 30, y acá hay 1 o 2, no se alcanza a ver. Ponele que este sea un embrión de 30 a 31 días, es un embrión de 5 semanas. ¿Entienden? Entonces, yo puedo contar los somitas y entonces ver el estadio del embrión. Bueno, acá tengo la prominencia cefálica, que es la cabeza del embrión, acá tengo el estomodeo boca primitiva, acá se van a ver los procesos faríngeos, y bueno, se van viendo distintas la prominencia cardíaca, la prominencia hepática, el cordón umbilical, el proctodeo ano primitivo, la prominencia caudal, los somitas, todas estructuras que después formarán, acá tenemos una fotografía, todas estructuras que van a formar distintos órganos del embrión en el periodo fetal. Todavía es embrión. ¿Qué diferencia hay entre un embrión y un feto? El embrión es muy rudimentario y reproduce filogenéticamente la estructura del desarrollo de otros animales, con los cuales evolutivamente tenemos algún parentesco, tenemos una relación. Entonces, qué sé yo, tenemos cola, como los primates, como los monos, ¿entienden? Después esto va a desaparecer. Pero bueno, es bastante primitivo. Yo te digo, yo te muestro eso y vos no sabés si esto va a ser un humano. ¿Entienden? Específicamente. Ya si yo te muestro un feto, vos sabés que es un feto humano y que no es otro animal. Bueno. Entonces, otra de las cosas que ocurren durante la cuarta semana, o sea, en el periodo embrionario, empezando en la cuarta, es que de las 3 hojas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo, surgen tejidos y órganos específicos. Tejidos que derivan del ectodermo tenemos el tejido nervioso y el tejido epitelial. Tejidos que derivan del mesodermo son el tejido muscular, los tejidos conectivos, y tejidos que originan el endodermo es fundamentalmente el tejido epitelial. Entonces, del ectodermo deriva el tejido epitelial y el tejido nervioso, que van a formar la epidermis, pelos, uña y las glándulas cutáneas, sebáceas y sudoríparas. El epitelio de la nariz, de la boca y del ano. El epitelio del meato uretral, que es la porción de la uretra a punto de desembocar en el exterior, y de los genitales externos. En el sistema endocrino, la hipófisis, la adenohipófisis deriva del ectodermo superficial, y la neurohipófisis del ectodermo neural, y la médula de la glándula suprarrenal, que deriva del ectodermo neural, y el sistema nervioso central y periférico. En el ojo, en el oído va a formar el conducto auditivo externo, el ectodermo superficial, y en el ojo, la córnea y la conjuntiva también van a derivar del ectodermo superficial. Después, en las estructuras como la retina y todo eso, derivan del ectodermo neural, pero eso estaría formando parte del sistema nervioso central y periférico. Esto es ectodermo. Vamos al mesodermo. Origina el sistema musculoesquelético. Músculos, articulaciones, huesos y articulaciones. De los músculos son todos de origen mesodérmico, salvo los músculos intrínsecos del ojo que derivan del ectodermo neural. Los tejidos conectivos y musculares de los aparatos digestivos, respiratorio y genitourinario derivan del mesodermo. Los riñones y la corteza suprarrenal derivan del mesodermo. Los órganos linfáticos, todo menos el timo, derivan del mesodermo. El corazón y los vasos sanguíneos derivan del mesodermo.
Finalmente el endodermo origina los epitelios del aparato digestivo menos boca y ano, el aparato respiratorio menos nariz, epitelio de vejiga y uretra, epitelio de parte de la vagina, de la parte inferior de la vagina, porque la parte superior, al igual que el útero, etcétera, son mesodérmicos. El timo, el único órgano linfático que tiene una parte que es endodérmica, el resto son mesodérmicos, y en el sistema endocrino fundamentalmente las glándulas tiroides y paratiroides. También origina el epitelio del oído medio, o sea, de la caja del tímpano, de la trompa de Eustaquio, etc. Bueno, el periodo fetal es el último periodo del embarazo. Se extiende de la 9ª semana hasta el parto. Durante él el feto crece, aumenta su peso, aumenta su longitud. Termina el desarrollo de los órganos que habían comenzado en el periodo embrionario. Ocurre la fisiogénesis, muchos de estos órganos comienzan a funcionar. Miren, acá tenemos los 9 meses. En el primer mes, que abarcaría el periodo preembrionario, el del embrión comienza a desarrollarse el sistema nervioso en la 3ª semana, el corazón comienza a tomar forma y a latir entre la 3ª y la 4ª. El segundo mes sería el periodo embrionario. Comienza la formación del cerebro, ¿sí? Bueno, y todos los órganos en realidad, esto es una lámina que es muy simplificada, y del tercer mes al 9º mes es el periodo fetal. En el tercer mes el feto puede realizar movimientos, se puede reconocer su sexo, en el 4º mes se termina de desarrollar el aparato circulatorio, comienza a organizarse el esqueleto, en el 5º mes termina la maduración del sistema nervioso, en el 6º mes los bronquios y los pulmones casi han madurado, en el 7º mes ya posee los órganos necesarios para vivir fuera del útero materno, por eso un 7-mesino puede vivir. Digamos, como esto está ligado a la tecnología, en neonatología, a medida que los métodos para la supervivencia del bebé son más adecuados, se pueden hacer sobrevivir en los partos prematuros fetos cada vez más chiquitos, de 6º mes, pero bueno, generalmente se acepta que del 7º mes en adelante tienen vitalidad. El 8º y el 9º mes, el feto completa su desarrollo. Bueno, fíjense que ya ahora, en el periodo fetal, si yo lo veo, es humano. Yo sé que de acá va a surgir un humano. No una rata, no un perro, no otro animal. Entonces el feto está más desarrollado que un embrión y ya se sabe que es un humano rudimentario. El feto a término, ya enclavado en el, digamos, del útero, con la cabeza, se supone que esta es la presentación que debiera tener en el parto para que el parto no sea dificultoso. Acá está rodeado por el saco amniótico, el tapón mucoso, el moco cervical del cuello del útero se hace muy espeso para evitar que penetren bacterias, todo este ambiente tiene que ser completamente estéril. Esta es la placenta, que con el cordón umbilical todo plegado va a nutrir al embrión, al 9º mes. Finalmente, al final del embarazo, se producirá la ruptura de la bolsa. Se pierde el tapón mucoso ese que decíamos, se expulsa, se rompe el saco amniótico y se expulsa el líquido amniótico. Luego se produce el parto, que es la salida del feto. Cuando se ligue el cordón umbilical se transformará en neonato recién nacido. La mujer no tiene el parto de un recién nacido, tiene el parto de un feto. Hasta que yo no ligue y no independice el feto del aparato del organismo materno y vea que el feto tiene vitalidad, tiene respiración autónoma, funcionamiento autónomo, no es recién nacido. Es recién nacido después de la ligadura del cordón. Bueno, y finalmente tengo el alumbramiento, que es la expulsión de la placenta. Ruptura de bolsas, parto, alumbramiento, y así es que vamos a completar el embarazo con la salida de un recién nacido. Bueno, esto es embriología, una clase larga, complicada, véanla todas las veces que necesiten verla para entenderlo. Con esto terminamos los temas de embriología. Bueno, polluelos, esto ha sido una recuperación de conceptos de embriología general, de las clases que vimos el año pasado. A lo mejor no tienen que ver algunas cosas con tanta profundidad este año como el año pasado, que era el tema de la embriología, ahora más apuntado a las estructuras que van a formar el aparato genital. Pero bueno, era necesario recuperarlo. En la próxima clase de embriología les voy a explicar el desarrollo del aparato reproductor. Nos vemos, polluelos, y cuídense.